Hablando de este tema, a menos de 24 horas de que se vote en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aún hay parlamentarios que no han decidido si apoyar o no este libelo acusatorio. Para analizar el escenario previo a la votación, ya estamos en contacto con el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por su tiempo. Hola, José Miguel, muy buenas tardes. Saludos aquí desde el Congreso en Valparaíso. Así lo vemos desde el Congreso Nacional. Diputado, ¿cuál es la posición de la bancada de la ADC para la instancia de mañana? Nosotros como bancada nos dimos un plazo para que mañana cada uno de los parlamentarios de la mañana pudiera dar su opinión, pero yo he adelantado mi posición. Yo creo que si bien nosotros tenemos una evaluación negativa de la gestión del ministro, creemos que no se configura ninguna de las infracciones a la Constitución que tiene la acusación. He leído la acusación, he leído y hemos estudiado también la defensa y la verdad que no, en ninguno de los capítulos a nuestro juicio o a mi juicio hay una infracción y por lo tanto estos son argumentos que he dado al interior de la bancada. En estas materias no hay órdenes de partido, por lo tanto cada uno de los parlamentarios va a tomar su decisión, pero yo espero que puedan tomar en consideración los distintos argumentos que he planteado, por cuanto a mi juicio no se configura ninguna infracción a la Constitución y por lo tanto creo que lo que corresponde y lo que voy a hacer yo mañana es rechazar la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Eso no obsta a hacerle un llamado al presidente de la República a que tome medidas en educación, o bien refuerza el ministerio o bien define un cambio en la cabeza, porque se ha hecho un refuerzo últimamente con una muy buena subsecretaria de Educación, pero eso no ha bastado. La verdad que en el ministerio hay deficiencias de gestión, pero eso no son materias de acusación constitucional. Perfecto, entonces entendemos de su respuesta que usted va a votar en contra de esta acusación y nos ha señalado también que en las reuniones internas con la bancada de la Democracia Cristiana usted ha expuesto argumentos. ¿Qué aspectos hacen dudar al resto de los diputados que forman parte de la bancada? No es que hagan dudar, sino que están terminando el estudio, ¿no? Están terminando el estudio en la materia y yo quiero ser bien responsable en ello. Cada uno de ellos nos dará a conocer su convicción. Vuelvo a decirlo, en estas materias específicas no hay orden de partido, como también en estas materias específicas no se vinculan a otros temas que puedan haber en la Cámara. Por ejemplo, se ha dicho mucho que podría estar vinculado a la votación de la mesa de la Cámara. Para nada, son absolutamente independientes y por esa razón además yo he adelantado mi posición independiente de lo que vaya a pasar en ese otro tema, que por supuesto también nos preocupa. Y en ese sentido, diputado, ¿usted cree que estamos más cerca, y aquí le pido hagamos una proyección de que los 5 votos de la ADC estén más por rechazar? Me imagino que ya han tenido conversaciones que podrían dar una cierta indicación. Mire, no quiero pasar a llevar al jefe de bancada que ha estado haciendo esa coordinación. Usted puede sacar sus conclusiones. Quiero decirle que yo como presidente del partido considero que no hay ninguno de los elementos que están en la acusación que den cuenta de una infracción a la Constitución. ¿Hay homofobia detrás de esta acusación, diputado? Puede haberla en algunos de los casos, pero me parece un error del gobierno centrar ahí la defensa. Me parece que se le hace un mal favor al ministro cuando se centra la defensa a él en función de su orientación o preferencia sexual. Eso no es tema, no debiera ser tema. Más bien, la defensa del ministro debiera enfocarse, tal como lo dice por escrito, por lo demás, su defensa formal, que no hay infracción a la Constitución. Y cuando el presidente, cuando la ministra se refieren a que todo lo que hay detrás tiene que ver con homofobia, creo que también es tapar el sol con un dedo respecto a los problemas de gestión que sí tiene el ministro. Aquí sí hay problemas de gestión en
en el ministro de Educación. El punto que hacemos nosotros, que eso le corresponde finalmente evaluarlo al presidente de la República, porque ninguno de esos problemas de gestión son infracción a la Constitución, que es para lo cual están hechas las acusaciones constitucionales. ¿Y cómo se entremezcla con otros temas? Usted ya algo esbozaba al referirse, por ejemplo, a la discusión que se ha generado en torno a la presidencia de la Cámara o a quienes van a componer la testera de la corporación. Ya vamos a hablar de eso, pero quiero que hablemos particularmente en esta primera parte sobre cómo se entremezcla, por ejemplo, con el caso Convenios, que sabemos está en medio de la discusión, una discusión súper álgida. ¿Le pesa al ministro Ávila, por ejemplo, ser un militante de Revolución Democrática? No debiera pesarle. No debiera pesarle para la acusación constitucional. ¿Pero usted considera que la oposición ha puesto mayores fichas por el hecho de que él sea un militante de RD? Yo creo que en el caso del ministro Ávila no, en el caso de otros ministros naturalmente que sí se ha planteado derechamente. Diputado, ¿me escucha? Tenemos un problema en la conexión con el diputado Alberto Undurraga, lo vamos a retomar en los próximos segundos. Diputado, ¿ahí sí? Ahí estoy de nuevo, sí. Tuve un lapsus. Tu pregunta. Bueno, vuelvo a decirlo sobre el ministro Ávila. Lo que corresponde acá en una acusación constitucional es evaluar y llegar a la convicción si se ha faltado o no a la Constitución, si se ha infringido o no a la Constitución. Por supuesto, en eso debiese centrarse la discusión. No temas que tengan que ver con la contingencia o con otros problemas muy serios por lo demás. El caso Convenio es un problema serio, es un problema donde los principales involucrados, sabemos, son del Partido Revolución Democrática, pero la verdad que para efectos de la acusación constitucional son temas separados. Tiene naturalmente que hacerse la investigación, sancionar a los responsables, la investigación administrativa, la investigación de cada uno de los ministerios y por supuesto también la investigación del Ministerio Público, separar también aquellos malos comportamientos de aquellas fundaciones que sí están haciendo un buen trabajo, pero ese es un tema absolutamente distinto a la acusación constitucional, no corresponde mezclarlo. Lo que pasa es que se lo necesitamos. Sí, sí lo escucho, pero es que se lo planteaba porque ha surgido también ciertas interpretaciones o ciertas reacciones más bien en torno a la acusación y en torno al tema caso Convenios, que hay quienes dicen que la oposición tal vez o de alguna u otra manera podría estar haciendo con esta acusación contra el ministro Ávila una especie de advertencia al gobierno en caso de que se aprobara, por ejemplo, la acusación contra el ministro Ávila de que el gobierno acelere, por ejemplo, un cambio de gabinete para que no corrieran, eventualmente si se aprueba la acusación contra Ávila, la misma suerte, por ejemplo, el ministro Montes o el ministro Jackson. Mire, nosotros como país tenemos dos posibilidades. Tenemos una posibilidad de transformar las acusaciones constitucionales en un juicio simplemente a la gestión y banalizar el instrumento. Y la otra opción es que seamos serios en el análisis de las acusaciones constitucionales. El primer camino es un camino sin retorno. Hoy día es este gobierno, pero mañana va a ser otro. Y eso tiene que tenerlo muy claro la oposición. Nosotros hemos tenido una posición de analizar seriamente el mérito de la acusación. Antes de que se presentara, dijimos que íbamos a estudiar la acusación en su mérito, que teníamos un juicio negativo del ministro de Educación respecto a su gestión. Sin embargo, yo he llegado a la convicción que manteniendo ese juicio negativo no hay ninguna infracción a la Constitución. Y lo que yo esperaría que de los parlamentarios de la derecha que no estuvieran permanentemente amenazando con acusaciones constitucionales al voleo, ¿no? Porque las acusaciones constitucionales son instrumentos que están en institucionalidad, pero es seria, no es al voleo. Y a mi juicio, en el caso de esta acusación que tenemos que votar mañana, no se da ninguno de los elementos como para señalar que el ministro Ávila ha faltado o ha pasado a llevar a la Constitución. Diputado, lo último antes de pasar al tema de la presidencia de la Cámara, en las conversaciones internas o en las tratativas que se dan en medio de estos procesos que sabemos que sucede, ¿usted cree que estamos más cerca de que se rechace o se apruebe esta acusación el día de mañana? Por lo que yo veo está muy ajustado, ¿no? Está muy ajustado, esto se puede definir por un voto en una dirección o en otro y por lo tanto es difícil dar un pronóstico. Yo diría que hace 10 días o hace 5 días el ministro estaba muy abajo, pero
se han ido desinflando algunos de los argumentos y hay algunos diputados que se han ido sumando al rechazo explícito de la acusación constitucional, pero sigue estando muy ajustado. Mañana vamos a saber en realidad. También hay algunos diputados que por distintas razones no van a estar, por razones de salud, por razones de presencia en el exterior. Por lo tanto, es difícil dar un pronóstico hoy día sobre el resultado mañana. ¿Y sabe, por ejemplo, hacia qué o hacia cuál de las dos opciones se inclina, por ejemplo, el Centro Democrático Unido, donde sabemos hay exparlamentarios de la ADC? He escuchado varias de sus opiniones, pero yo no soy el vocero de ellos. Es mejor que ellos den cuál es la opinión de cada uno de ellos. Diputado, entremos en materia sobre presidencia de la Cámara. ¿Cómo van esas conversaciones? José Miguel, ¿por qué es importante la presidencia de la Cámara o el pacto administrativo? Aquí en el país tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en temas importantes para la ciudadanía, en seguridad ciudadana, en pensiones. En un rato más vamos a votar, ¿Es garantía vamos de a empezar la votación en particular. Déjeme seguir. Más que la ADC, el acuerdo en su conjunto. Entonces, en pensiones, en seguridad ciudadana, en salud, en los temas económicos, es necesario construir acuerdos. Los acuerdos se construyen en dos dimensiones, se construyen en los contenidos y en la confianza. Entonces es importante sostener el acuerdo administrativo que firmamos los distintos partidos de gobierno y partidos que no estábamos en el gobierno. Los partidos que no estamos en el gobierno, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Y todos los partidos de gobierno firmamos un acuerdo administrativo para darle gobernabilidad a la Cámara. Ese acuerdo administrativo señala que el periodo 3 le corresponde a la Democracia Cristiana, el periodo 4 le corresponde al Partido de la Gente, ¿no? Sí, pero disculpe que lo interrumpa, pero en el periodo 2 le correspondía al Partido Comunista y, entre otras voces, también parlamentarios de la ADC se opusieron en ese momento a que el Partido Comunista, particularmente la diputada Cariola, presidiera la Cámara. Entonces, usted llama a respetar el acuerdo administrativo, pero en algún minuto no lo respetaron. Lo que hicimos en el periodo 2 fue hacer un enroque dentro de fuerzas de gobierno. Los primeros 2 periodos y los últimos 2 periodos son del gobierno, los del medio son de las fuerzas que no están en el gobierno. Entonces hubo un enroque entre el diputado Vlado Mirosevic y la diputada Cariola, naturalmente, paréntesis hago en esto. Sí, muy pero buena en ese enroque ustedes también ¿no? entremezclaron otros temas, porque usted me decía hace un rato que los temas acá se separan, que la presidencia de la Cámara no tiene, por ejemplo, por qué relacionarse a lo que está pasando ahora con el ministro Ávila, y en ese momento, en el periodo 2 particularmente, hubo voces dentro de la Democracia Cristiana, y si no fue así, tal vez incluso toda la bancada, que relacionaron el tema de la presidencia a lo que estaba pasando con Sergio Mico en su minuto. Sí se relacionó un tema con otro. Y en conjunto con el Partido Comunista y en conjunto con todos los integrantes del acuerdo administrativo hicimos un enroque, sin cambiar la estructura del acuerdo. La estructura del acuerdo es 2 periodos para el gobierno y los 2 periodos finales también para el gobierno. Y los del medio, el tercero y el cuarto, para que lo encabeza la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, respectivamente. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? La presidencia de la Cámara determina las prioridades, ¿no? Las prioridades de qué se discute. La presidencia de la Cámara tiene vocería, la presidencia de la Cámara ordena el funcionamiento, pero sobre todo, más allá de la presidencia en sí mismo, aquí lo que está en juego es la construcción de confianza, y por eso le decimos al gobierno que el gobierno, si valora finalmente tener un acuerdo que crece, porque es el gobierno más 2 partidos adicionales que no somos parte del gobierno, que crece para construir acuerdos en otras materias después, que alinee a sus partidos, particularmente al Partido Comunista. Eso lo hemos solicitado al gobierno, esperamos que de aquí al 24, esto se va a votar a la vuelta de la semana distrital, el día lunes 24 de julio, lo podamos tener resuelto y podamos elegir al diputado Ricardo Cifuentes, que es nuestro candidato. Ricardo Cifuentes, que ha sido subsecretario de Desarrollo Regional, ha sido intendente, ha jugado un rol destacado en la Comisión de Hacienda como diputado. La verdad que lo podamos elegir como presidente de la Cámara para los desafíos que vienen para adelante. Y lo último que quiero preguntarle, diputado, ¿ya está completamente descartado que la ADC ingrese al gobierno? Lo hemos señalado una y otra vez, que nuestro rol está en la colaboración con autonomía. Hemos seguido en ese rol, no veo razón para cambiar.
Perfecto, diputado Alberto Undurraga, además presidente de la Democracia Cristiana, le quiero agradecer esta conversación con CNN Chile. Vamos a quedar muy atentos a lo que suceda el día de mañana cuando se vote la acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Y por supuesto quedamos atentos a lo que pase con la presidencia de la Cámara. Muchas gracias y que tenga una buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes.